Meta AI is the personal AI to help you with whatever you need. Plus, it meets you where you are. Not only is Meta AI now an app, but it's also on the apps you already know and love. Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger. Plus the Ray-Ban Meta glasses. It's easy to access wherever you are. So whether you're talking or texting, Meta AI is convenient to use throughout your day. Experience our newest AI that's tailored to you by downloading the Meta AI app. Try the Meta AI app today on the Apple App Store and Google Play. Es que se porta mal, es que no me obedece, ya no sé cómo más hago para que me haga caso, es que ya no sé cómo más decirle. Yo le explico y vuelve, y vuelve, y vuelve, entonces es que no me quiere hacer caso, no quiere entender. Y es que un mal comportamiento en realidad es falta de una habilidad. Bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Todos Nos Pasa. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lina Costa. Lina nos va a hablar cómo a través de la disciplina positiva y la crianza respetuosa podemos desarrollar las habilidades de nuestros hijos más allá del comportamiento. Lina es certificada en disciplina positiva y tiene hace 7 años una red que se llama Red Parental, donde a través de las redes sociales acompaña a padres y madres en el camino de la crianza. Tiene un lema que se llama Cambia el chip. Lina está convencida de la necesidad de cambiar el paradigma sobre la crianza, sabiendo que siempre puede estar acompañada de la disciplina y a la vez de los buenos tratos. Bienvenidos. Bienvenida, Lina. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir contigo hoy en este espacio. Bueno, Lina, a todos nos pasa que en algún momento como papás en el proceso de crianza enfrentamos grandes desafíos o grandes retos con nuestros hijos cuando el comportamiento se desborda. Muchos papás nos preguntan o me preguntan a mí también a veces es, ¿qué hago? Ya no sé qué más hacer en casa. Cada día a veces es un poco más difícil, ¿no? Se vuelven como unas luchas de poder, como que todos los ánimos están un poco agitados, ¿verdad? Entonces me dicen como, Juanita, mira, ya no sé qué más hacer, no sé cómo hablarle a mi hijo, ya no sé ni qué decirle, ya no sé ni qué más quitarle. Ese mal comportamiento que a veces ocurre es un reto que como papás nos planteamos y es a veces no sabemos qué más hacer y porque además atraviesa esa emoción, ¿no? Como papá o como mamá. Entonces, pues nos gustaría también que nos compartieras un poquito. Empecemos a hablar por qué es un mal comportamiento. El papá nos dice, es que se porta mal, es que no me obedece, ya no sé cómo más hago para que me haga caso. Total, Juanita. Un mal comportamiento. Yo pienso que podríamos hablar como de un choque de expectativas, porque muchas veces los papás tenemos unas expectativas frente a lo que quisiéramos que hicieran nuestros hijos y no sabemos cuáles son las capacidades que ellos realmente tienen para poder alcanzar esas expectativas que nosotros tenemos. Y un ejemplo que a mí siempre me gusta poner a los papás con los que hablo es, digamos tú y yo estamos aquí hablando, tengo aquí esta tacita y yo voy a tomar algo y ¡pum!, se me riega. Ajá. ¿Cómo actuarías tú como adulto hacia mí en este momento si a mí se me derrama esta taza de agua? ¿Tú cómo te comportarías? No, tranquila, Lina, no te preocupes, ya limpiamos. Exacto, no hay problema, ¿cierto? Porque entenderías que yo no lo quise hacer a propósito, que tal vez se me resbaló la taza y demás. Y que fue un error. Exacto. Pero cambiemos ahora, no soy yo, Lina adulta, sino es una niña que está aquí, se sienta y va a coger su tacita y ¡pum!, se le derrama. Entonces ahí sí uno es por lo general, pero mira lo que hiciste, pero mira este desastre, ay, qué vergüenza con la gente, ¿sí ves? Y yo te dije que no lo cogieras, pero como tú no me haces caso, entonces fíjate que tenemos como muchos sesgos y empezamos a tratar a los adultos de una forma distinta a la de nuestros niños, incluso somos más exigentes con los niños, siento que ellos tienen unas capacidades mucho menores a las de un adulto. Claro, están en proceso de aprender y de madurar y tenemos unas expectativas muy altas, eso es cierto. Exactamente. Entonces mira que ahí tú pusiste esa palabra clave, estamos en el proceso de aprender qué, aprender habilidades, cómo lo puedo hacer mejor. Entonces a mí me gusta mucho que los papás entiendan esto y es que un mal comportamiento en realidad es falta de una habilidad. Entonces cuando mi hijo hace algo que no está cumpliendo con mis expectativas, como por ejemplo empujar a un niño porque quiere ser el primero en la fila, no es porque él sea agresivo, violento o todas esas etiquetas que le solemos poner a los niños, sino simplemente le hace falta saber cómo lo puede hacer de otra manera, cómo lo puede hacer mejor. Oye, amor, si tú quieres llegar a alcanzar, no sé, lo que están dando ahí, hay que hacer una fila, hay que seguir un orden, hay que esperar el turno y nosotros como papás somos esa compañía de nuestros niños para que puedan aprender o reforzar esa habilidad. Reforzar también es una palabra clave, porque tú sabes que muchas veces los papás dicen, yo le explico,
pero vuelve y lo hace. Ajá, Sí. vuelve y otra vez, es que ya no sé Sí. cómo más decirle. Yo le explico y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces es que no me quiere hacer caso, no quiere entender. Y realmente no es eso, realmente es que sabemos que nosotros aprendemos a través también de la repetición y que nosotros como papás somos esa guía, ese modelo que tienen nuestros niños para poder ir aprendiendo esas Claro. habilidades y cada vez hacer las cosas de una mejor Y manera. practicar. Creo que hay niños que también se toman más tiempo en practicar y eso también parte un poco de lo que necesita aprender, de su temperamento, de muchas otras características, también de su historia personal. Y a veces se nos olvida que pues necesitamos darles más espacio para que practiquen esas habilidades. Lina, entonces esto que nos planteas es, podríamos decir que el comportamiento básicamente es como si nos imagináramos un iceberg, es como la punta de ese iceberg, ¿cierto? Es como lo que vemos, lo que podemos observar en la inmediatez, ¿cierto? Ujú. Que de pronto los papás decimos es ¿cómo apago ese comportamiento? ¿Qué hago para que ya no pegue más, no golpee más, no grite más, no rape el juguete, no se ponga adelante en la fila pasando por encima de sus compañeros? Pero resulta que debajo de todo eso, según lo que tú nos estás contando y compartiendo, hay un montón de cosas y de necesidades que nuestros hijos necesitan aprender. Exacto. En disciplina positiva decimos que siempre detrás de todo comportamiento hay una necesidad. Entonces, ese iceberg del que tú hablas es como lo que los adultos desde nuestro pensamiento adultocéntrico vemos. El niño se está portando mal porque está haciendo una pataleta, porque está gritando, porque está llorando, porque empujó, porque arrebató. Pero siempre es importante no quedarnos con lo que estamos viendo en la superficie, sino tratar de ir un poquito hacia atrás y pensar qué es lo que pudo haber pasado. Tú sabes que muchas veces, por ejemplo, un niño que hace pataleta puede ser porque está cansado, porque tiene hambre, porque tiene sueño. Eh, Muchos cambios que también ocurren en el entorno de los niños pueden generar que sus conductas cambien. Entonces, separaciones, la entrada al colegio, el fallecimiento de alguien, una mudanza, una separación, en fin, son muchas cosas. La etapa evolutiva en la que se encuentra el niño también influye un montón. Entonces, no es lo mismo de pronto un preadolescente de 8 años que un niño de año y medio, 2 años que está empezando como en esa etapa de las pataletas. Entonces, todas esas cositas, las neurociencias nos las han ido enseñando en estos últimos años y hemos podido racionalizar un poquito más esas conductas. Sin embargo, pues espacios como este son los que proporcionan a los papás la oportunidad de aprender estos conceptos y desaprender lo que de pronto llevamos a lo largo de nuestra historia, porque pues son muchísimos años en los que hemos tenido una educación basada como en el miedo, en el autoritarismo, y pues cambiar eso de la noche a la mañana no es tan fácil. Entonces, yo sí pienso que los padres de hoy en día estamos haciendo un reto enorme, un trabajo muy grande, porque estamos aprendiendo nosotros a hacerlo diferente y a la vez estamos también sanando muchas cosas de nuestro niño interior, ¿no? Es un cambio de paradigma gigante, ¿sí? Porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, venimos con una historia donde nosotros también aprendimos y nos cuestan. Muchos papás también nos dicen, pero ¿cómo es esto? Pero entonces, ¿qué tal que yo pierda un poco de autoridad frente a mi hijo, ¿no? Entonces a veces pensamos que ese cambiar, ese mal comportamiento es como decir, "Ah, no, ya perdí un poco ese rol de papá o de mamá, ¿cierto? Pero lo que tú dices me parece genial y es realmente aprender, o sea, es desaprender, digamos, dinámicas o patrones con las que nosotros crecimos y aprender unas nuevas. Que creo que lo que tú nos estás invitando es también como a cambiar el foco, ¿no? Es no quedarnos solo en esa punta del iceberg, en ese mal comportamiento, viéndolo aisladamente, sino es preguntarnos un poco más desde una actitud curiosa, desde una actitud bien observadora, es ¿qué necesita mi hijo que yo le enseñe? Exacto. ¿Qué me quiere decir con este comportamiento, verdad? Una actitud también compasiva, Ujú. ¿sí? O sea, como quitarnos de la cabeza de que el niño hace las cosas por molestarnos, porque es malo, porque es rebelde, porque se parece al tío, abuelo que era terrible. No, ese tipo de cosas nos hace mucho daño porque pues tú sabes ahorita cuando hablemos más del cerebro y demás, que también nos pone nosotros en alerta. Claro. Entonces, al estar en alerta porque sentimos que estamos frente a una amenaza, pues tendemos a actuar pues de una forma amenazante para defendernos de esa amenaza que creemos, una amenaza a nosotros mismos. Entonces, es como de construir todo esto y empezar a ver a los niños como niños. Ellos no se portan mal, se portan como niños. Entonces, esa es como la premisa. Y a partir de ahí, empezar a ver que un castigo pues realmente no le va a ayudar a hacerlo mejor. Porque si nos enfocamos, por ejemplo, en qué son los castigos son algo que nosotros utilizamos para infringir
un sentimiento de culpa, de dolor, de vergüenza, de hacer sentir mal al otro por un error que cometió. Entonces, pero no le enseña a hacerlo mejor. Entonces, por ejemplo, un niño que, no sé, el que empujó, en el ejemplo que habíamos hablado antes, empujó al otro porque quería llegar primero a la fila, entonces yo lo castigo, lo pongo en time out. ¿Qué puede aprender un niño mirando a la pared 3 minutos para hacerlo mejor la próxima vez? No, probablemente él se quede ahí. No va a reflexionar mucho tampoco porque todavía no tiene la capacidad de reflexionar él solo sobre algo que ni siquiera sabe por qué hizo mal. Sí. Se va a aguantar, al final va a decir sí, perdón, pero no sabe cómo hacerlo mejor. Entonces la conducta vuelve, se repite y ahí es cuando pasa lo que tú decías. Yo ya lo puse en time out y no funcionó. Entonces ahora le voy a quitar la salida del parque y tampoco funcionó. Ahora le voy a quitar, no sé, la televisión. Ahora le voy a quitar tal cosa. Ya vamos y ya a no la tengo, fiesta. Sí, ya no tengo qué más quitarle. Sí. Este niño no tiene remedio. Y no es eso, simplemente a través de todo ese proceso que yo he llevado, en ningún momento le he dicho, ven amor, ¿por qué? ¿Tú qué querías lograr con esto? Es que yo quería alcanzar, que no se acabaran los dulces que estaba repartiendo. Mira, no se van a acabar porque la profe tiene suficientes para todos, hay que hacer una fila, hay que esperar el turno, yo te acompaño, vamos a hacerlo así. No hemos hecho ese acompañamiento, entonces ¿cómo podemos esperar que el niño la próxima vez lo haga mejor? Claro, ¿sí? Y nuevamente puede que necesite más oportunidades para practicar. Se nos olvida. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ¿el castigo a qué nos lleva? Que el niño sí, puede que reprima una conducta, puede que en ese momento funcione, pero el castigo tiene una fecha de vencimiento. Va a haber un punto en el que el niño no le va a importar. Te va a decir, ¿no puedo ir al parque? Bueno. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y si son adolescentes? Ahí sí que peor. No me importa, me vas a quitar el celular, no me importa, ¿sí? Entonces uno empieza a buscar como, ¿qué más hago si no le importa nada? No se siente culpable por lo que hizo mal. Y es porque hemos enfocado el tema como en ese paradigma que también tenemos muy de nuestra cultura y es que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, entre más dolor yo le haga sentir al otro, más va a poder aprender. Y las neurociencias hoy nos han mostrado que no es así. Así es. Me haces pensar en esta frase de Jane Nelson de disciplina positiva, es ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal? Sí. Y pensémoslo un poco desde como adultos. O sea, realmente cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos, realmente pensemos cuando estamos más receptivos y más comprometidos con colaborar, con cambiar nuestro comportamiento, cuando nos hacen sentir bien mal y nos refuerzan ese error en eso que cometimos una equivocación, o cuando nos invitan un poco como nos validan un poco ese sentimiento, ¿no? Acordémonos que es importante esa validación de la emoción, pero no quedarnos ahí, me invitan a hacer las cosas de una manera diferente, pero a la vez me siento involucrado y como decir, lo puedo hacer mejor la próxima vez. Creo que a todos nos pasa que nos sentimos mucho mejor cuando nos involucran. Claro, nos hace sentir empoderados. Y desde el respeto, obviamente. Creo que muchos papás también a veces nos dicen, pero ¿cómo así? Pero es que eso es ser como un poco permisivo y dejar los límites de lado. Como no le voy a decir pues que se va a quedar sin el juguete, o que le voy a decir que entonces sí vamos a ir a la fiesta cuando ya le ha dicho pues no. Entonces ese tema como esa ambivalencia de pero si yo manejo otro enfoque es, ¿será que me resta un poco de autoridad? ¿Será que entonces estoy siendo permisivo y me estoy pasando al otro extremo? Es como avalarle ese mal comportamiento. Sí, esa es una característica muy propia de la cultura actual, pero nuevamente estamos desaprendiendo todo esto. Entonces, como te comentaba, es importante que podamos tener un enfoque diferente, entendiendo que para que todos los seres humanos podamos aprender, necesitamos estar seguros y sentirnos conectados con lo que estamos haciendo. No hay otra manera. Y esto es lo que nos explica justamente el tema de las neurociencias. Si quieres, lo podemos empezar a abordar. Claro que sí. A grandes rasgos, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, el concepto del cerebro triuno, que pues tú ya lo conoces, que estamos como pensando en un cerebro que tiene 3 partes, una parte inferior en la que está el cerebro reptil, donde actuamos por instinto, donde está como esa pregunta de ¿me siento seguro? Y si no me siento seguro, entonces yo tengo unas herramientas para poder volver a sentirme bien, que son atacar o huir. Entonces, cuando yo estoy reaccionando desde mi cerebro reptil, seguramente si me siento atacado, voy a pegar, voy a gritar. Un niño, por ejemplo, cuando se siente atacado porque al otro le quitó el juguete y lo empuja, es porque se sintió atacado y está actuando desde su cerebro reptil. O yo como adulto, cuando yo me siento atacado frente a una conducta de mi hijo y cojo y le pego un grito, estoy actuando desde mi cerebro reptil. Entonces, a todos nos pasa. Tenemos ya después otra estructura que es el cerebro emocional.
donde se generan las emociones, pero yo no las puedo controlar. Y ese cerebro se pregunta como, ¿qué tan conectado me siento yo? Si me siento validado, si me siento importante, si me siento visto. Si la respuesta es no, yo me voy a también tener unas herramientas allí para poderme proteger, que son, por ejemplo, el juicio o decir cosas que cuando uno está tranquilo no diría. Entonces, un niño que está actuando desde su cerebro emocional probablemente te va a decir, mamá, eres fea. No te quiero. Sí, y ese tipo de cosas muchas veces Desde los el adultos, lenguaje. exacto, Sí. el papá se lo toma o la mamá se lo toma personal. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no me quieres? ¿Cómo así que me odias? ¿Qué es eso? Y ahí empezamos como esa lucha de poderes de las que tú hablabas. O nosotros adultos, cuando actuamos desde nuestro cerebro emocional, decimos cosas como, por ejemplo, me tienes desesperada, es que ya no te quiero ver, uy, me gustaría irme de aquí, a ver qué van a hacer sin mí. Sí, ya no voy a ser tu mamá Exacto. entonces si tanto te molesta. Exacto, exacto. Son cosas que yo probablemente no voy a hacer porque yo no sería capaz, porque yo realmente sí amo a mis hijos, pero en ese momento hay tanta desconexión que estoy reaccionando desde ahí y digo cosas que yo en calma no diría. ¿Cierto? Y ya después viene mi última estructura, que es la corteza prefrontal, que es la encargada de poder darle un orden a esas otras dos, al cerebro emocional y al cerebro reptil. Y ahí se guardan todas esas habilidades que yo voy a utilizar para mi vida. Tenemos las funciones ejecutivas, como por ejemplo el control inhibitorio, que, no sé, yo veo en la calle una persona o no sé, voy manejando, se me atraviesa alguien en una moto, justamente, entonces me da mucha rabia, pero ese control inhibitorio que yo tengo como adulto es el que me hace tener una emoción displacentera, pero me hace decir, yo no me voy a bajar a pegarle a este tipo. Paro. Exacto, yo paro, respiro y sigo adelante. Un niño todavía no tiene este control, todavía no tiene esta capacidad de frenar esos impulsos, ¿sí? Porque justamente esta última estructura termina de madurar hacia los 25 años de edad. Imagínate todo lo que nos falta. Exacto, entonces ahí es cuando empezamos a decir, ¿cómo puedo yo exigirle a un niño que se controle en una pataleta, que no grite, que no haga tal cosa, si le estamos exigiendo más allá de su capacidad? No es que él no quiera hacerlo, sino que no puede hacerlo. No tiene los recursos todavía. Exactamente. Y nuestro papel como papás y mamás cuidadores es precisamente como hacer de esa guía, ese acompañamiento que le ayuda a tener, a adquirir habilidades para que las vaya teniendo ahí en su corteza prefrontal, para cuando él ya tenga un cerebro maduro pueda sacarlas y pueda utilizarlas sin ningún problema. Entonces, esa compañía que yo le brindo es como siendo el papel de la corteza prefrontal en ese momento. O sea, tú no te puedes controlar solo, pero ahí estoy yo, mamá, papá, cuidador, para ayudarte, para apoyarte, para enseñarte cómo sí se puede hacer. Sí. Y estar ahí pendiente para repetirte y que puedas practicar para que finalmente se haga esa conexión y puedas tener un aprendizaje. Y me haces pensar en algo, es que los papás usamos mucho el no hagas, no cojas, no mires, ¿sí? Desde el no, pero muchas veces nos olvidamos de si esto no lo puedes hacer, ¿qué sí puedes hacer? No brinques en la cama, ¿sí? Exacto. No toques el jarrón de la abuela, pero entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Dónde puedes saltar? Puedes brincar acá o puedes brincar acá, ¿sí? Puedes jugar con esto, puedes jugar con lo otro, pero creo que a veces se nos olvida el darles la herramienta de lo que sí pueden hacer. De hecho, el cerebro aprende un poco más desde la posibilidad. Exacto, y sobre todo con los niños pequeñitos que necesitan tener un modelo, una imagen clara de que sí se puede hacer, de cómo se hace, ¿no? Y este modelo del cerebro también nos ayuda mucho a entender por qué justamente cuando un niño está tan enojado, tan desconectado, no es el momento para yo explicarle, ¿no? Entonces que, por ejemplo, el niño está haciendo la pataleta, entonces yo le digo, mi amor, mi vida, pero mira, no es para tanto, yo ahorita te puedo comprar otro helado, el que se cayó, pues no importa, ya te compro otro, pero el niño está como en su dolor de que se le cayó su bolita de helado preferida, y entonces los papás son, pero ¿por qué se pone así por una cosa tan por una bobada, tonta? Cálmate, Exacto, ya, cálmate. No puede. Estamos tratando de apelar a la razón, a su corteza prefrontal, cuando él está totalmente desconectado y se siente inseguro. Entonces yo no puedo llegar a darle un aprendizaje hasta que él no se sienta seguro y se sienta conectado. ¿Y cómo logro eso yo? Primero, siendo un reflejo de la calma que quiero que él tenga, ¿no? Porque si él está descontrolado y yo también me descontrolo, pues es como echarle leña al fuego. Y ahí vamos a ser dos niños en pataleta, ¿no? Y dos, dándole la validación, es decir, entiendo que estás enojado porque se te cayó tu helado, o sea, lo que te pasó no es una tontería, a mí también me hubiera podido pasar. El niño no necesita en ese momento una solución, no necesita que yo le diga, no pasa nada, cálmate, porque eso no le da seguridad. La seguridad se la da al saber que lo que está sintiendo es válido
es real y me siento comprendido. Solamente con eso ya el niño va bajando la intensidad de su emoción y cuando ya está tranquilo, ahí sí le puedo decir, amor, mira, podemos comprar otro, no te preocupes, ven, ¿de qué sabor lo quieres? Y él va a estar mucho más receptivo al aprendizaje. Y así pasa con todo. El momento para explicarles es cuando hay calma. Bueno, y entonces ahí miremos un poco qué tipo de consecuencias, si lo podemos llamar así, ya tú nos explicarás un poco más, porque decimos, bueno, entonces si no es por el lado del castigo, que ya sabemos que el cerebro no se construye a partir del castigo, es qué podemos hacer entonces desde las consecuencias, cómo generar esas consecuencias para redirigir un poco ese comportamiento, pero como tú lo explicas, desde el respeto mutuo, ¿no? Es como el respeto hacia mí como papá o mamá, el respeto hacia mi hijo y el respeto hacia esa situación. Sí, total. Bueno, ahí tenemos que tener entonces muy claro lo que hablamos al principio del iceberg. Yo tengo que entender qué hay detrás de esa conducta para poder establecer una consecuencia. Aunque en las consecuencias hablamos de dos tipos. Unas que son las consecuencias naturales, en las que yo no intervengo, simplemente el entorno, la vida las genera por sí solas. Entonces, una consecuencia natural sería como, yo te digo, Juanita, está lloviendo, saca la sombrilla y tú dices, no, yo no la quiero llevar. Saca la que te vas a mojar. No, yo no la quiero llevar. Y no la llevas y cuando sales te mojas. Esa es la consecuencia natural. Entonces yo no intervine, simplemente tú estás experimentando la consecuencia natural de haber decidido no sacar tu sombrilla, ¿cierto? Lo mismo pasa con los niños y en la medida que sea seguro, es muy bueno que ellos puedan experimentar por sí solos esas consecuencias naturales, ¿no? Entonces lo mismo, está haciendo mucho frío, amor, ponte la chaqueta. No, no quiero. Bueno, yo sin decirle nada, simplemente llevo la chaqueta y cuando él sienta frío me lo va a decir. Sí, mamá, está haciendo frío. Se da cuenta que yo sí tenía la razón y pues yo sin darle un sermón y decirle, si ves, yo tenía la razón, yo te lo dije. Simplemente le digo, mira, aquí está tu chaqueta, la próxima vez vas a saber qué hacer, ¿no? Entonces, así los niños van aprendiendo a partir de la experiencia. Y nosotros también, a nosotros nos gusta aprender así. No es lo mismo que yo te cuente que el agua moja a que tú experimentes que el agua moja, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias naturales. Y las consecuencias lógicas, a mí me gusta tener un especial cuidado con ellas porque muchas veces los papás empiezan a llamarle consecuencias a los castigos. Se disfrazan. Exacto. Entonces es como ponerle un nombre más bonito y termina siendo un castigo. Entonces, para que tengamos muy, muy claro cuál es una consecuencia lógica de verdad, tenemos que enfocarnos en que lo que queremos es que el niño aprenda. Una habilidad. Exacto. O refuerce la habilidad o la aprenda. Entonces, para eso, ¿qué características debe tener esa consecuencia? Primero, debe ser respetuosa. Como tú bien lo decías, respetuosa con el niño, respetuosa conmigo y respetuosa con el entorno, ¿no? Segunda, tiene que ser relacionada con la conducta que yo quiero corregir, que yo quiero mejorar. Entonces, si por ejemplo el niño está empujando, un castigo sería quitarle el parque, pero eso no está relacionado con aprender a seguir un turno. No tiene nada que ver. Exacto, no tiene ninguna relación. Entonces, es importante que sea relacionada con la conducta. Es importante también que sea lógica, o sea, que no sea como una cosa que yo saco de la manga. Exacto, desproporcionada, sino algo que realmente sea acorde a las capacidades de mi hijo. Entonces, esas son las características que debe tener una consecuencia y por eso yo tengo que pensar qué le hace falta a mi hijo para poderle dar esa consecuencia. Pero siempre, siempre, siempre la consecuencia principal, ¿cuál sería? Pues precisamente enseñarle esa habilidad o reforzarle esa habilidad que le hace falta. Claro, y ahí creo que es importantísimo también añadir a eso que estás diciendo es, si yo siento que estoy añadiendo culpa o vergüenza tratando de establecer una consecuencia lógica, ya no es lógica, ¿cierto? Ya termina siendo un castigo. Caemos un poco, es fácil caer ahí, ¿no? Entonces tenemos que ser tal vez muy conscientes de lo que tú dices, me enfoco más bien en desarrollar la habilidad. Es detrás de lo que estoy estableciendo con mi hijo como una consecuencia, es realmente estoy trabajando para que esa habilidad se desarrolle a largo plazo, no solamente en el momento como de la situación, sino más a largo plazo. Exactamente. Por eso tenemos que pensar siempre, ir para atrás, qué es lo que puede estar pasando, qué puede estar generando esa conducta, qué le hace falta y empezar a trabajar a partir de ahí, entendiendo también, como bien lo decías, que también es una práctica, es un proceso de aprendizaje.
¿sí? La crianza no es un suceso, algo que sucede y ya es un proceso. Yo tengo que ir a hacer un acompañamiento, las cosas van mejorando paulatinamente hasta que ya eventualmente veo que la conducta que yo quería mejorar ya el niño la logra por sí sola, ya aprende a Ya le seguir su incorporó turno. en su Exacto, repertorio. exacto, ya sabe esperar su turno, ya sabe pedir el favor. Son cosas que se van logrando con la práctica, con el acompañamiento constante. Por eso le digo a los papás, no se rindan, no se rindan, no es que los niños no los quieran escuchar, no es que los niños sean desobedientes, no es que los niños sean rebeldes Sí, o nos nos quieran quieran hacer hacer sentir daño. mal a propósito. No, simplemente están aprendiendo y ellos no están haciendo este tipo de cosas para hacernos daño. Sí, están portándose como niños que están aprendiendo dentro de un entorno seguro que es el hogar, que es como, a mí me gusta decirle como el laboratorio para la vida, porque es en el hogar en donde tú puedes experimentar precisamente, por ejemplo, cómo resolver conflictos con los hermanos cuando me peleo. Entonces, Sí. yo voy a aprender un montón de habilidades, voy a aprender del orden, voy a aprender de estructura, voy a aprender de rutinas. Es el lugar donde yo tengo la oportunidad de tener unos tutores que son papá, mamá, cuidadores, para que me enseñen todo eso. Y cuando yo ya sea adulto y salga a la vida, pues tenga todas esas habilidades para poderlas hacer normal y desenvolverme bien en la sociedad. Y me haces pensar también es eso, el afecto nunca debe estar condicionado, ¿verdad? Porque decimos, no, ahorita no te quiero hablar, ¿sí? Es como, no, pues ahorita no. Y creo que también es importante el mensaje para los niños desde esa conexión de la que tú nos hablas, es el afecto de papá y mamá y de los cuidadores significativos nunca está en juego. Total. Y además ese es un factor de protección para nuestros niños. O sea, que ellos no sean manipulables para que cualquiera le venga a decir, no digas nada porque tu mamá o tu papá se ponen bravos y te van a castigar y no sé qué. Y entonces eso pone en vulnerabilidad a nuestros hijos Claro. frente a muchos abusos que pueden existir. Entonces, esa relación de confianza que no es una relación, digo yo, y en igualdad de condiciones, porque obviamente nosotros somos una autoridad y eso lo tenemos que entender, que la crianza positiva, la crianza respetuosa, no te está diciendo que los niños y los papás son iguales, porque es que no somos iguales, empezando desde nuestra capacidad cerebral, como lo hablamos al principio. Hay una relación de asimetría porque yo, mamá, papá, soy la autoridad. ¿Por qué soy la autoridad? Porque soy la guía de este niño que todavía no tiene la capacidad para tomar muchas decisiones. Entonces yo estoy ahí para orientarlo, ¿sí? Pero ¿en qué sí estamos en igualdad? En respeto. Entonces yo tengo que respetar a mi hijo para que mi hijo también me respete a mí, porque soy un modelo de cómo él merece ser tratado y cómo él debe tratar a los demás. Claro, eso es una habilidad importantísima para la vida. Exacto. Parte por cómo me cuido, cómo me quiero y también cómo pongo el límite también cuando ya vaya creciendo en la medida en que vaya desarrollando pues todas mis habilidades, es saber cómo me conecto y cómo me relaciono con los demás. Y bueno, ya finalmente, cuando nosotros hablamos de consecuencias, siempre me gusta llegar a un punto y es que nos enfoquemos en las soluciones, ¿sí? Entonces, no solamente es, bueno, pasó esto, vamos a poner esta consecuencia lógica que es enseñarte estabilidad, sino también enfocarnos en soluciones. Por ejemplo, en el colegio uno se puede dar cuenta de un niño que frecuentemente le va mal en alguna materia. Entonces yo le pongo, por decir una consecuencia, bueno, tienes que estudiar más o todas las tardes nos vamos a sentar, pero tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando, por qué no le está yendo bien. Entonces, ¿será que no le entiende bien a la profesora? ¿Será que no ve bien? A mí me pasó cuando estaba en el colegio, o sea, decían que yo era muy indisciplinada y en realidad era que yo, como yo era tan alta, me hacían atrás, yo hablaba con todo el mundo y yo no veía bien el tablero. Entonces, eso hacía que me dispersara más fácilmente. Entonces, fíjate cómo es tan importante ir más allá de la simple conducta para poder llegar a la raíz del problema y darle una solución de verdad que nos sirva a todos. Genial, Lina. Y bueno, como para ir recogiendo un poquito, entonces creo que es importante el tema del cambio del paradigma. No es fácil, pero digamos, con esta nueva mirada de esa crianza con propósito es ser más conscientes de que lo que generamos, de lo que hacemos, tiene que ir más allá y es para desarrollar la habilidad de mi hijo, ¿cierto? De mis hijos. ¿Qué crees tú que es importantísimo que como papás nos llevemos de finalmente cómo saber si estamos llevando a cabo esa crianza respetuosa, ese establecer unas consecuencias verdaderamente enfocadas en el desarrollo de habilidades de nuestros hijos? Sirve mucho también ponernos en el lugar de ese niño que fuimos, cómo me hubiera a mí gustado ser tratado en esa situación, cómo me hubiera gustado que me orientaran, que me dijeran.
Y nosotros somos muy conscientes como papás de lo que les debemos enseñar a los niños. Lo que deberíamos es como alejarnos de ese componente de hacerles sentir dolor, vergüenza, que era lo que tú decías, porque eso no es lo que les va a ayudar, ¿sí? Entonces, ya que vayamos con la práctica constante, porque nosotros tampoco aprendemos de un día para otro, vamos incorporando todas estas herramientas y poco a poco vamos viendo esos resultados en nuestros niños. Es increíble hoy en día los niños como criados bajo este parámetro que es respeto mutuo, tienen mucha más capacidad de comunicar sus ideas, sus emociones, sus necesidades, son respetuosos con su entorno, y eso es un proceso que de pronto uno a los 2 años no lo ve como tan claro porque dice, este niño tiene muchas pataletas, pero cuando ya tiene 9, 10 años uno dice, oye, sí. Sí, está funcionando, esta relación de confianza me ayuda, nos vincula y protege a mi hijo porque yo ya no puedo estar todo el tiempo con él como cuando era más chiquitico. Genial, Lina. Lina, tengo una pregunta para ti, es, con todas estas nuevas herramientas, también a veces para los papás, digamos, cuando sentimos que a pesar de estas herramientas que estamos estableciendo, de pronto, de verdad, no está siendo tan fácil, ¿en qué momento o cómo sabemos cuándo de pronto levantar la mano y pedir una ayuda adicional, de pronto de algún especialista que nos ayude a reenfocar, a tener más herramientas un poco más puntuales? Cuando tú ves que a pesar de haberlo intentado todo, no logras conectar con tu hijo, o sea, no logras ver una mejora, un cambio. Yo siento que uno muy en el fondo sabe que hay cosas que le cuestan más que otras y que necesita ayuda, porque pues como al principio también hablábamos, esto no se trata solamente de educar a un niño, sino también de sanarme yo. Entonces hay muchos automáticos que a pesar de que yo sepa la teoría de cómo lo debo hacer, en el momento no lo logro. Entonces yo ahí veo que necesito sanar algo, cambiar algo de mi niño interior que todavía de pronto no soy consciente de ello y necesito acudir a un especialista para que me lo haga notar y podamos empezar a trabajar en ese sentido. Genial. Y me llevo algo espectacular que dijiste, es nunca bajar la guardia. Siempre seguir, persistir, ser constantes, ser consistentes. Creo que es algo también una invitación para los papás y las mamás y es, todo pasa. Al final las cosas se solucionan, van avanzando. Si nos rodeamos de estas herramientas o de los especialistas que en algún momento dado nos puedan dar una luz, pues creo que todo al final se va a resolver y lo más importante, como tú decías, es la conexión con nuestros hijos. Creo que si esa conexión está ahí siempre en el radar, pues todas estas situaciones que se puedan presentar serán oportunidades de aprendizaje tanto para padres como para niños. Ajá, para todos. Ajá. Lina, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, Juanita, muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy Lina nos compartió herramientas maravillosas sobre cómo podemos desarrollar en nuestros hijos sus habilidades a partir de una crianza respetuosa. Por favor, déjennos en sus comentarios ideas o temas que les interesen y que probablemente podamos abordar en un nuevo episodio. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.